Hablar de Acción Popular, el legado de Belaúnde y la situación actual. Entonces lo hemos llamado de Belaúnde a los niños. La pregunta, voy a acostumbrarme a leer primero la pregunta, que ya está en la pantalla con el QR para que la gente pueda votar, es si cree que la facción de Acción Popular es aliada del actual gobierno. Una facción, le hace los niños, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos es recordar el legado de Belaúnde, como hemos hecho en otros programas con otros personajes históricos importantes, y contrastarlo también un poco con la realidad de lo que queda del partido que él fundó, que está en una profunda crisis, y lo vamos a comentar un poco también. Y nos acompañan nada menos que el hijo del expresidente Belaúnde, Rafael Belaúnde Aubry, que ha sido senador y candidato a la presidencia de la República. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Francisco Miro Quesada, politólogo y exdirector del diario El Comercio. Buenas noches. Ilustre acciopopulista todavía, Paco. Sí. Cuéntanos. Pero con rebote. Ahora nos vas a contar. O sea, ya después diré por qué. ¿Cómo es eso del rebote? Es que yo he tenido entradas y salidas de Acción Popular. Ya. Pero por razones no políticas. ¿Si no? Por razones estrictamente profesionales, porque, a ver, acá primero quiero saludarlo a ustedes y gracias por la invitación, y sobre todo a Rafa, que nos conocemos de niño. Cuando íbamos a Palacio, yo tenía 15 años, Rafa, y me acuerdo que íbamos a ver cine a Palacio, y de vez en cuando estaba tu papá, lo saludábamos, etc. Yo, de corazón, desde que tenía 15 años en el colegio, donde otro destacado futuro militante de Acción Popular era mi compañero de campleta, Raúl Díaz Canseco, como compañero de campleta de colegio Marista San Isidro. De chico íbamos al local del partido. Mi papá fue ministro de Educación de don Fernando. Y bueno, pero ya después ingresé en el año más o menos fines de los 80, durante la década de los 90, por ahí, a militar, a actuar, a participar. Y acompañé a Raúl, con que era candidato a la Municipalidad de Lima, yo iba como segundo regidor. No ganamos, quedamos terceros, pero ingresé a la municipalidad y fui regidor del año 1993 a 1995. En la gestión de Belmo. Claro, en la gestión de Belmo. Bueno, estuve un tiempo, pero resulta pues que también como ustedes he ejercido y de alguna manera ejerzo en algo todavía el periodismo. Claro que sí. Y ya empecé a asumir cargos de mayor responsabilidad en el periódico. Y había una norma, y sobre todo dentro del criterio familiar, que quien tenía cargos directivos importantes, sería más conveniente, una recomendación, mejor no militar, porque puede haber un conflicto entre el corazón y la razón, ¿no? Y entonces, sí, pues, como la canción de Gilberto Jara. En realidad, no presenté carta de renuncia. He conversado con tu padre varias veces eso. No presenté carta de renuncia, sino me retiré y me dediqué a trabajar en el periódico, ser subdirector, hasta terminar siendo director del Comercio. ¿Y qué es lo que pasó? Esa cosa, Jaime, si me permite, del corazón con la razón. Cuando muere mi padre, hace ya a los 100 años y 5 meses, yo quise hacerle un homenaje. Y uno de los homenajes era divulgar la ideología de Acción Popular, no en el país, que acá está escrita por él, pero después voy a decirlo por qué lo hizo, sino dentro del partido. Porque me di cuenta que muchos que habían entrado al partido desconocen la ideología del partido, su contenido, su otro objetivo. Esta copia se lo puedes dar a los niños. Esto prestadito, pues. Para los niños, digo. Bueno, perdón, si me preguntan, espero que no lo tomen esto como una grosería de parte mía, pero yo creo que personas que tienen esa conducta,
que además están procesadas por, digamos, tráfico de influencia, no debería llamarse niños. Los niños son gente inocente. Ellos son gente ya, supongo, mayor. Castillo los llamaba así porque pero, los manejaba. No, bueno, gusto, ya porque ¿no? los manejaba, pero no, yo creo que acá muchas veces nos equivocamos, ¿no? ¿No? Pero, ¿cómo podemos llamar niños a personas que, de mi punto de vista, no deberían de estar en el partido? Los niños no son perversos. Ahora, si me permite, pero sí, claro, después regresar porque, en fin, yo también quiero dejarles esto porque este es un resumen de la ideología de Acción Popular, Rafa, discúlpame, bueno, acá, en donde mi padre hace una interpretación filosófica del mensaje de Fernando Belaúnde Terry. ¿Y por qué mi padre ingresa a Acción Popular? Porque lee una de las piezas que muy pocos conocen, una de las piezas políticas quizás más bellas que se hayan escrito en el Perú, que se llama En la Sorbona del Delito. Cuando tu padre fue perseguido por sus ideas y estuvo en la cárcel, estuvo en el frontón, porque Fernando Belaúnde Terry se la jugó por sus ideas y se la jugó por el Perú. Ahora, Rafael, la imagen, no solo por deformación profesional, sino porque vale más que 1000 palabras, suele reseñar una situación. Y a mí me dejó muy sobrecogido ese momento en el que fue, creo que hará un par de meses, cuando hubo una situación interna en el local principal del Paseo Colón, una persona saltó, pisó además el distintivo, el logo del Partido Acción Popular, entró por el balcón y se metió. Cuando yo vi eso dije, y lo comenté en el programa anterior, era la muestra gráfica más palpable, más notoria, tangible de cuánto había caído el sistema de partidos políticos al punto de parecer esto una escena de un asalto. ¿Cómo así Acción Popular ha llegado a la situación en la que se encuentra ahora? Bueno, buenas noches. No creo ser la persona indicada para responder esa pregunta porque yo me aparté de Acción Popular una vez fallecido mi padre en el año 2004. Y lo hice porque tengo ahí amigos a los que conozco desde la niñez, como al papá de Paco, como conocía pues a Javier Arcestela, fallecido hace relativamente poco, o a Javier Díaz Orihuela, que es un buen amigo mío. Yo conozco Acción Popular desde su nacimiento, pero con el tiempo, particularmente luego de la experiencia del Fredemo, yo noté claramente que había una corriente que era muy reacia a la modernización y a lo que surgía a partir del colapso del socialismo, y un poco renuente a adecuarse a los nuevos tiempos. Yo soy bastante liberal, de manera que dije, no me voy a pelear con amigos, mejor me voy y mantengo a mis amistades de siempre, y eso es lo que hice. De manera que hablar de temas internos de la organización... No te pedí hablar de una opinión interna, sino más bien una reflexión a partir de cómo ha llegado Acción Popular a la situación en la que se encuentra ahora. Bueno, yo creo que todos los partidos han sufrido una pérdida de vitalidad doctrinariamente, y yo no quisiera... En eso seguramente no pienso igual que Paco. Ideología es una palabra muy preñada de dogmatismo, de recetas fijas. Mi padre hablaba mucho de doctrina, que es un término el Perú como doctrina. Que es un término menos rígido, digamos, ¿no? Menos grave. Sí, pues las ideologías son un problema, porque uno termina haciendo autos de fe, ¿no? Yo creo que la doctrina, en el caso de mi padre, se fundamenta básicamente en lo siguiente. Desde la llegada de los españoles al Perú, el virrey Toledo nos organizó en 2 repúblicas, una de indios y una de españoles,
300 años después de ese sistema, el argumento era que había que respetar ciertas tradiciones, en fin, pero en la realidad 300 años de un sistema dual como el apartheid en Sudáfrica determinó que el sistema aquel fuera beneficioso solo para una de las partes. Y entonces mi padre, consciente de eso, pensó que la República había en el fondo fracasado en el intento de construir una sociedad inclusiva, un Perú dentro de un territorio, no dos Perú como había sido en el virreinato. Pero eso no sucedió durante la República, en primer lugar porque hubo mucho paternalismo de parte de los sectores dominantes y mucho temor por la ciudadanía de las grandes mayorías, es decir, hacer al rebaño, convertirlo en ciudadano. Había los sectores conservadores, tanto de la izquierda como de la derecha, porque hay conservadores en ambos extremos. Sí, ahora se ha hecho más visibles. Eran muy reacios a la participación ciudadana. Por eso le puso a su partido Acción Popular, no le puso Acción Estatal. Fomentaba la cooperación popular, es decir, la participación directa de la gente con apoyo estatal en los asuntos en los que las colectividades rurales deseaban emprender, pero sin la interferencia de la burocracia, pasando por encima de los municipios, hoy día sería pasando por encima de los gobiernos regionales, para que la gente de a pie tuviera realmente injerencia en los asuntos comunes, públicos. Claro. Eso yo creo que se ha perdido totalmente. La necesidad de integrar un país desintegrado no solamente por la raza y la cultura, sino también por las comunicaciones, por la vialidad. Yo de niño he ido, por ejemplo, a Cajatambo, que es una provincia en la Sierra Limeña, a la que solo se llevaba caballo desde Ollón. Yo he acompañado a mi padre a Cajatambo, he ido pues a Piscobamba cuando se inauguró la carretera Piscobamba, he ido a San Martín cuando no existía acceso carretero a ninguna de las ciudades de San Martín, ni a Rioja, ni a Moyobamba, ni a Tarapoto. Entonces, mi padre creo que entendió muy bien que para construir un Perú para todos, un Perú de todos, era necesaria una obra de infraestructura. Eso también se ha perdido. La marginal de la selva. Bueno, por ejemplo. La marginal de la selva generó no, es que lo recuerdo de campesinos propietarios. Lo recuerdo mucho en sus mensajes, por ¿no? Supuesto. Siempre con un mapa atrás. Por supuesto. Y siempre señalaba la marginal de la selva, Claro. ¿no? Pero lo que decías, a mí me emociona mucho leer estos libros, ¿sabes? Tengo una obsesión. Hay una pero copia. Hay una parte aquí. El Perú ha sido tradicionalmente el país de los pueblos olvidados. El olvido ha traído aislamiento. Pero no solo eso, no solo es el olvido. Las condiciones físicas, históricas, económicas, sociológicas han conspirado desde el origen contra la integración. Nuestro país, a pesar de su larga trayectoria histórica, no está suficientemente integrado. Es necesario coordinar la economía de todas las regiones entre sí, y continúa hablando de esto que 1966, me parece que es esto. Sí. Bueno, sigue vigente. Eso está, eso, sigue eso vigente. lo hizo. Es lo mismo. No, claro. Eso lo hizo Don Paco. Es que está muy bueno, lo estoy revisando. Utilizando dos libros de mi padre, uno se llama La conquista del Perú por los peruanos y el otro se llama Pueblo por Pueblo. Sí, sí, el Pueblo me por acuerdo de la Pueblo, conquista. dicho sea de paso, hay el artículo aquel acerca de la Sorbona del delito. Exactamente. Y yo tuve la suerte un domingo de ir con el senador Miguel Damer Muelle a visitar, con mi hermano mayor Fernando, que ya falleció, a visitar a mi viejo al frontón. Él estaba detenido. Y fue un periplo reminiscente porque en el año 1934, 30 años o 35 años antes, mi padre, con su hermano mayor, que se llamaba Rafael Belaúnde Terry, había ido a visitar a mi abuelo a San Lorenzo, que estaba detenido y luego fue deportado en la época de Leguía. De manera que sí, pues la política tenía un sesgo de romanticismo, un componente de romanticismo, de idealismo, de señorío, que ha ido perdiendo, ¿no?
Yo recuerdo haber llegado un día a mi casa cuando estaba en el colegio y mi padre estaba con el profesor Barbazo, que era un italiano de lawn tenis, como espadachín, haciendo unas prácticas de esgrima, porque se iba a batir a duelo, cosa que yo no supe hasta el día del duelo, ¿no? Que un bullicio me despertó a las 5 de la mañana y era mi padre que se había ido a batir a duelo con un señor Watson, ¿no? Sí, de quien se hizo amigo, ¿no? Y famoso duelo bueno, de Belaúnde. se fue a batir a duelo al primer canto del gallo, como lo estipulaba el código del Marqués de Cabriñana, una cosa totalmente decimonónica, pero mi padre aprovechaba las coyunturas políticas para promoverse, porque era muy difícil tener acceso a los medios, él no tenía los recursos, en fin, a pesar de que tuvo algunos amigos que lo ayudaron, y bueno, se hizo una figura. ¿Qué te parece en base a esa actitud tan señorial, tan caballeresca? Sí, es cierto. ¿Qué te parece si le damos la palabra a Paco? Porque solo termino con esta parte, el libro de tu padre. El Perú no está bien integrado. Hay que integrarlo hasta lograr la total coordinación de todos sus elementos constitutivos, tanto físicos como humanos y culturales. Una integración puramente centralista es más bien una desintegración. Esto sigue vigente. Esto sigue vigente tal cual. Perdóname. Sí. Sí. Bueno, aquí se ha caído. Acá tengo otra cosa también ver, de toma. Fernando Belaúnde, pero esto es de la época que ya una respuesta a Fujimori. En todo caso, la doctrina, adoctrinar quiere decir enseñar. Y ideología tiene varios significados. Uno de ellos es el que dice Rafael, evidentemente implica deformación de la realidad, ¿no? Vale decir, contrario a la evidencia científica. Ahora mucho se habla de posverdad, ¿no? De lo que cree la gente, predominan mis ideas y esto es contrario a la realidad. Esto es vaso, sí, pero este es vaso, pero no es vaso, en fin, hay otros criterios. Pero ideología, que es un término creado por el francés Destus de Tracy, significa el estudio de las ideas por un lado, y por el otro lado significa concepción del mundo, manera de ver el mundo, manera de entender el mundo. Nosotros formamos parte de la cultura cristiana occidental, tenemos una manera de ver el mundo, y los musulmanes forman parte de la cultura musulmana, árabe musulmana en general, pero musulmanes son más que árabes, por supuesto, y tienen una manera distinta de ver el mundo. También los mismos chinos tienen una manera en el oriente y, en fin, así sucesivamente. Entonces hay una cosa muy interesante, la cosmovisión andina, porque lo más importante para mí del aporte de Fernando Belaúnde Terry, y que eso debe ser recordado siempre en Acción Popular, quizás a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, no es La Marginal, que es una gran obra, tampoco Pasamayo, que es otra gran obra, tampoco los centros habitacionales, las casas que hizo don Fernando, los puertos, los aeropuertos, no, es el ser humano. Fernando Belaúnde se inspiró en el pueblo peruano y le llama a mi maestro, con una elegancia, porque él es maestro, también él es profesor, es el ser humano. Es decir, aquí, si me disculpan, el Perú como doctrina es la tesis de que la tradición, lo que tú dices, historia del pueblo peruano constituyen la inspiración del Partido de Acción Popular. El hecho de que el pueblo peruano, los peruanos, como entidades individuales y cuerpo social, inspiren a un movimiento político, quiere decir que el ser humano, la nación peruana, debe ser reconocida en su plenitud y dignidad. Y en este libro se habla de la unión del puente. Lo que tú acabas de decir, porque Fernando Belaúnde ve un Perú desunido. El Perú, por ejemplo, hay un estudio de José Encinas del Pando, que habla no solamente del Perú, sino de América Latina, y dice que somos sociedades de un sistema de integración social baja, y que debemos de pasar para superar lo que se llama el péndulo del poder, para empoderar a más personas a un tipo de sociedad de integración social alta, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, y eso es lo que veía Fernando Belaúnde Terry. A tu padre, Rafa, yo le he escuchado lo que se llamaba los grupos de interés político, económico que habían hecho, le llamaron comunistas.
A Belaúnde le decían Fernando comunista, Belaúnde, claro. y a mi padre también. Les decían comunista. Yo, claro, estaba haciendo historia cuando mi padre es invitado con un grupo de periodistas a la Unión Soviética. Bueno, tengo que hablar de la prensa en este caso. No, él sabe por qué lo miro, pero fíjate, estamos hablando entre colegas. Sí, claro. No. Ponen ahí, sobrino nieto del comunista Luis Miro Quesada ha viajado a Rusia. ¿No? Entonces, esos criterios se reproducen en el Perú. Hay un problema, digamos, que desconcierta a veces, ¿no? Descalificar al otro. Belaúnde quiere integrar al Perú, más allá de nuestras diferencias. Paco, ¿y tú dirías que esa es la esencia de acción de la doctrina? La esencia de Belaúnde? Acción Popular es lo que hacen los peruanos. Fernando No, esa Belaúnde cosa Terry, integradora, no he traído su discurso, el famoso discurso de que el pueblo lo hizo, ahí en Chinchero, hemos estado en Chinchero, que ese se inspira en lo que hacen los peruanos. Y entonces, mi padre como filósofo, si me permites, le llama a esto un humanismo situacional, porque la doctrina de Acción Popular es humanista, el humanismo es una ideología universal, pero aplicada a una realidad, que es el Perú. Y entonces lo que hay que sacar de la problemática que existe en el país es a los ciudadanos, aquellos que están excluidos, aquellos que están marginados. Hay frases hermosas de tu padre que habla sobre cómo reivindicar, ¿no?, a los excluidos, a los marginados, a los pobres. Bueno, la colonización de la selva alta tuvo en gran medida como propósito crear áreas labrantías para campesinos sin tierra. Es decir, habían algunos que creían que el problema del agro en el Perú se resolvía exclusivamente dividiendo, ¿no? Y bueno, mi padre pensaba que era mejor encarar el problema multiplicando, incrementando las tierras labrantías. Entonces, sin descuidar el tema de la reforma que se hizo en su época con mucha moderación y cautela, lo fundamental era ampliar la frontera agrícola. La frontera agrícola. Y bueno, esa es una tarea pendiente. Y hoy día tú vas, por ejemplo, a Yurimaguas, y hay entre Yurimaguas y Chasuta, en el mismo Huallaga, habrán 200 kilómetros de áreas que, incorporadas a la agricultura, podría albergar a miles de campesinos sin tierra. Nadie habla de eso, y eso ha dejado de ser parte del debate porque hay unas ONGs que quieren que la Amazonía quede intocada. Entonces hay unos intereses foráneos que nos impiden o se oponen a que el Perú aproveche áreas de la ceja de selva para crear nuevos propietarios, pequeños propietarios. Y el tema de los dos Perús, comencé hablando del virrey Toledo, luego con la sublevación de Túpac Amaru, los españoles se asustaron y pretendieron entonces subsumir al mundo andino en el occidental, descuidándolo totalmente. Claro. Cuando vino la República, la sierra quedó absolutamente abandonada. Toledo es el que crea la comunidad andina que tenemos nosotros, Sí. no es el Ayu. Sí, pues. El Ayu es distinto. La comunidad andina es creada por el virrey Toledo para concentrar. Claro. Bueno, perdón. No, Sí. José Antonio del Busto decía que el virrey Toledo salvó la cultura andina. Porque Sí, después, sí. no, porque había, ¿sabes? Porque él decía que la figura de los quechos era que el mundo se había volteado y era un caos absoluto después de la conquista. Y Claro. vino Toledo y reorganizó todo, y incluso... Bueno, el imperio no había sido muy largo, ¿no? O sea, muy dilatado en el tiempo tampoco, ¿no? Y yo me imagino que chancas, huancas, qué sé yo, estarían sometidos un poco a regañadientes, Sí, de manera sí, que bueno. fue muy fácil para los españoles dominar, ¿no? Hay una cosa muy importante, por ejemplo, que retomo de nuevo la ideología de Acción Popular. Acción Popular, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que toma Belaúnde de la ciudadanía del pueblo? Acá tengo 15 principios. Y el primero, y a eso voy a apelar,
se me permite en este programa, pero tengo que apelar porque yo milito en Acción Popular. No dije por qué regresé, ya he regresado hace 2 años, porque quería divulgar y explicar en qué consiste la ideología del partido a los militantes. Y lo pude hacer en plena pandemia por Zoom, gracias a la colaboración de un destacado correligionario que es Pablo Ingunza. Seguramente que él invita a dar conferencias y di un montón de conferencias durante el proceso electoral anterior. Es la ley de la hermandad. La ley de la hermandad. Y la ley de la hermandad significa que los hermanos también se pelean a veces, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero la ley de la hermandad significa la solidaridad. A muerte, o sea, ¿verdad? es la solidaridad, entenderse, ser solidarios, o sea, intercambiar opiniones. Puede haber una agonía en el sentido no de muerte, pero sí en una situación de sufrimiento, de conflictos. No es la primera vez que Acción Popular tiene conflictos, ha tenido otros conflictos hace tiempo, a lo largo de su historia. Pero este es propio de estos tiempos. Pero ¿no? la ley de la hermandad es algo que significa el reconocimiento del otro. Es contraponer, hay que contraponer la ley de hermandad a la ley marxista de la lucha de clases. Eso sostenía mi padre siempre, demostrando de esa manera que con el marxismo no tenía absolutamente nada que ver. Nada que ver, ¿no? Bueno, Acción Popular no es marxista, Acción Popular es un partido humanista. Por eso, Pero, ¿cuánto de eso queda, Paco, hoy día en Acción Popular? Porque, digamos, yo escucho con... se ha desvitalizado la doctrina, pues. Sí. Se ha desvitalizado el Si idealismo me permiten, aquel. yo veo 2 fenómenos que quisiera discutir amablemente con ustedes, pero que no puedo evitar mencionar. Uno es la ideología, o el decaimiento de la ideología, o si queremos verlo desde otro punto de vista, la evolución de la ideología. O sea, las ideologías de un partido pueden evolucionar. Más bien ¿sí? eso. Podría. Yo creo que eso ha sucedido. No sé si sería tan generoso con Acción Popular hoy. Con la Acción Popular de hoy. Pero pero déjame hacerte un para- comentario. Sí, pero yo solo creo, por para ejemplo, que terminar el la idea. liderazgo de Valentín, que era una magnífica persona, pero en su mente era un demócrata cristiano, un socialdemócrata. No era una Pero acción usted, por ejemplo, populista de los tradicionales. Pero cuando Entonces, usted renunció a Acción Popular, sí, si mal no recuerdo, usted dijo que en el fondo su padre era un liberal, obviamente. pero él no se hubiera definido nunca como un liberal. Bueno, es que el Y mundo... lo digo con todo respeto, siendo yo liberal. Perdón, El Rafa. mundo bipolar pues era un mundo muy complicado y uno tiene que adecuarse a las realidades, y el siglo XX era distinto al siglo XXI. En 1990, cuando colapsaron los regímenes socialistas, se abrió una gama de posibilidades que, en mi opinión, mi padre trató de ayornarse con el Fredemo. Había tratado antes, intentando que Vargas Llosa fuera candidato en el año 85, sin éxito, lo quiso hacer premier antes de eso. Era claro que mi padre sabía o se daba cuenta que con la caída del muro de Berlín y el colapso de los regímenes socialistas se abría una gama de posibilidades. Pero su gente, su entorno, se había acostumbrado al chambismo de los 80. Cuando mi padre llega por segunda vez al gobierno en el año 80, la gente del partido, que había llegado con ínfulas liberalizadoras y privatizadoras, no bien se sentó en los puestos públicos y consiguió un carro con chofer y una secretaria bilingüe, se volvieron enemigos del cambio. ¿Cómo le decían a ese sector? Los chapulines, ¿no? No, eso afectó a todo el partido. Calmel, etcétera, A ¿no? todo el Sí, partido. pero hay una cosa, Fernando Belaúnde fue un liberal social. Hay que diferenciarlo. Un liberal ¿no? progresista, Claro, ¿no? Yo creo un que un liberal desarrollista, social. ¿no? No, pero... pero no era un digamos, liberal mercadocéntrico, para utilizar un término de que todo es el mercado, Estamos todo el hablando de crecimiento. política, no de economía. No. ¿Cuál es Por la eso- expresión institucional del liberalismo? La democracia. Belaúnde era bueno, demócrata. pero por supuesto. Era liberal. Bueno, Sí, claro, era liberal. pero social, o sea, Bueno, preocupado Era un ese liberal liberalismo solidario. que se ocupaba con fundamentalmente un del criterio mucho más ser humano, amplio. porque el humanismo
El Era un liberalismo liberal está no paralelo ideologizado. el liberalismo No está paralelo al ideologizado, humanismo. ¿te das cuenta? Pero había Entonces, una a eso- carga a eso es lo ideológica que voy. también, ¿no? ¿Ah? Hay una carga ideológica en bien, quiero decir, Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Pero a ver, Oye, el liberalismo, Ajá. bueno, yo me considero liberal, por supuesto, Claro. y me enorgullezco de eso porque... No, yo soy humanista. Bueno, pero está- obviamente, bueno, yo no sé como, lo que es eso, como, los filósofos como saben humanista, tampoco voy a negar el liberalismo y su aporte, Los filósofos porque saben soy eso. profundamente democrático y creo que la democracia es lo que debemos defender y lo que debemos de profundizar en el Perú para empoderar al pueblo peruano en general. ¿cuánto le afectó a tu padre las críticas enormes que le cayeron, aunque la prensa fue, digamos, estuvo dividida con aquel incidente en Matsé, el genocidio de Matsé de 1964? ¿Cuánto le afectó ¿Qué genocidio? Matsé, las comunidades indígenas de la selva de Matsé? No, eso fue, mira, ese fue un fenómeno, no fue genocidio para comenzar. fue Se un le llamó fenómeno- así, se le llamó así. Pero hubo- no fue un hubo genocidio. comunidades muertas, No, lo que sucedió ahí es que habían unos madereros que estaban extrayendo madera y una tribu local de gente de la selva hizo un ataque y mató a 2 o 3 madereros. Hubo una reacción de la fuerza pública. Con el apoyo de los Estados Mira, Unidos. Era un gobierno en el que el APRA y el odrismo tenían control del Parlamento. No, claro, le censuraban Había- ministros una vez por Y semana. tú buscas en los libros y en los medios y no hay casi nada acerca de eso. Ese fue un incidente muy focalizado que no trascendió mayormente y no fue cubierto por la prensa, no hubo grandes juicios. No, nunca se supo ni los muertos ni los heridos, la No, cantidad. Por eso te digo, fue un Yo te preguntaba cuánto le afectó a tu un padre. incidente, creo que en absoluto, porque él no era responsable de eso y creo que fue algo mínimo, muy inflado por la prensa, pero mínimo, mínimo. Porque Mucho él- más problemático fue el tema de la Puente Uceda. ¿no? Correcto, correcto. Ahora, porque después, por él, ejemplo, tu padre, en el libro La conquista del Perú por los peruanos, habla de una suerte de poder darle viabilidad a la selva, que es lo que tú decías. Entonces ahí viene el conflicto de Matsé bueno, y mueren indígenas. los madereros, este es un tema de particulares que querían explotar un área, creo que al este de Pucallpa, y tuvieron un enfrentamiento. Unos miembros de habitantes de la zona con estos madereros. Y la respuesta policial, sí, efectivamente, fue una respuesta dura, pero no fue un creo que no murió mucha gente, fue una cosa muy No, nunca se supo el controlada. número de ¿Perdón? nunca se supo el número de No, víctimas. pero si hubiera sabido, si había un parlamento hostil al gobierno en donde la mayoría la ostentaba el APRA y el, No había Twitter, y pues el imagínate. No, Pero hablemos, ya que estamos en eso, hablemos, nos toca, porque ustedes dos son distinguidos belaundistas, nos toca un poco hacer a Jaime y a mí un poco el contrapunto. Sí, ¿no? por eso empecé con Entonces- Matsé, pero Entonces, permítanos, digamos, esbozar un poco las acusaciones, si se quiere, o los reparos de esos detractores. Quisiera comenzar con el golpe de 1962. Se le achaca, el no haber aceptado que Aida de la Torre le ganó, pues limpiamente, en esas elecciones. bueno, Y haber nadie propiciado llegó el al golpe. tercio, la Constitución No, y de aquel haber entonces, propiciado el golpe. para ser sincero. nadie llegó al tercio, la Constitución estipulaba la de aquel entonces, que era la del 33, que en esos casos el Congreso elegía. Yo tengo un libro de este ancho, un libro blanco, acerca de las irregularidades. No vale la pena traer a colación porque no creo que sea época adecuada para azuzar enfrentamientos, pero habían otras organizaciones políticas en donde se emitían libretas electorales, no eran DNIs en ese momento, sino libretas electorales. Hubo una serie, como te digo, yo tengo un libro de 700 páginas, ¿De quién es el libro? La Fuerza Armada. Ya.
es un libro hecho Sí, por la Fuerza es Armada conocido. acerca de las irregularidades del proceso electoral. Que justificarían el del golpe 62. de Entonces, como habían esas irregularidades y como aparentemente el Parlamento quería elegir de los 3 al menos votados, se consideró que eso generaría estabilidad y debido a las irregularidades que he mencionado, hubo un golpe de Estado para convocar nuevas elecciones. Es como lo que mucha gente quiere hacer ahora, que en este caso creo que el argumento es inválido porque nadie ha podido demostrar que el señor Castillo no ganó las elecciones. Hay un O sea, asunto. hay temas sueltos. Es una respuesta interesante lo que hace Rafa, pero hay algo más. Yo conocí ¿Me puede regalar agua a alguien? al que era secretario ¿Me puede? en ese momento del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no había hombre. El doctor Manuel Velasco Clark. Él era secretario. Ya. Yo lo conocí muy bien. Él fue el que hizo la denuncia. Él fue el que se dio cuenta de que había movimientos extraños en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué clase de El doctor- movimientos? Tú que lo recuerdas mejor. El doctor Velasco, Manuel Velasco Clark, Ajá. dijo que venían unas votaciones, ¿no?, del interior del país que eran irregulares, que había mayor número de votaciones. Esto, digamos, supuestamente una ánfora, amañado por el ejemplo, APRA. Votaban ¿Ah? 200, por así Supuestamente decirlo. amañado por el APRA. Claro. ¿Y por qué no querían que ganara Belaúnde? Porque Belaúnde iba a hacer los cambios y las reformas que había propuesto. Eso, se opusieron a eso. No, después Entonces, que no había cédula única. Cada candidato tenía que tener su voto en la mesa de sufragio. Entonces, si el prefecto te quería sabotear, simplemente no ponía tus votos No, en la mesa de es que- sufragio y no había forma de votar por tu Ahora hemos candidato. evolucionado mucho en los controles electorales. No, a por mí eso. me han contado. Ahora hay una cédula única. Claro, hay Si muchos. votas por uno es porque puedes votar A mí por el me han otro. contado en el caso de, a propósito de cómo se votaba en la ciudad de Chincha. Caso de votaban y por la noche pues entraban unos patas y se metían Además, al lugar. creo, por lo que recuerdo, y se llevaban que las fue una ánforas. locura porque Belaúnde se proclamó ganador, Aya se proclamó ganador, Sí, claro. entonces no sabías Claro. quién era el presidente. Claro, claro. Y además ¿No? aumentó el número de electores. Gracias, muy amable. Claro. Y por eso, esa es mi respuesta, aumentó el número de electores y por eso en ese momento el APRA tuvo más votación de la que tuvo anteriormente. Porque hubo ¿Pero un por qué no número fue mayor de posible un electores pacto político, y Acción digamos? Popular hizo un pacto político con la democracia cristiana y, bueno, ganó las elecciones del año 63. No, pero ¿por qué no fue posible un pacto político en el 62? Porque, digamos, para ser sincero, Ah, bueno, es ese una buena libro de las pregunta. Fuerzas Armadas es un testimonio de parte, ¿no? No se puede tener como una dirimencia. No, pero ojo que eso viene del cómputo. Eso viene del cómputo. No, perdón. Sí. No, hay ahí el relaciones. escrutinio se hace en mesa. Hay Eso es el relaciones cómputo. de Es cientos. el segundo conteo que hace el jurado. No, No, hay ¿sabes por qué te lo pregunto? hay Porque relaciones la de versión cientos que- de libretos electorales La versión que yo falsificadas. tengo es que Aya sí estaba dispuesto a dejar que Belaúnde fuera presidente. Pero a Belaúnde no cambio le acepta. y Belaúnde no le acepta. Porque había denunciado fraude. Claro. Ahí pudo haber un pacto político. No sé, revisando la historia, ¿no? Un pacto político entre el APRA y Acción Popular en esos momentos era algo Imposible. imposible. Pero Yo Aya le- le extiende la mano. Yo ¿No? a Fernando Belaúnde, que siempre cuando iba a visitarlo le preguntaba un montón de cosas y él hablaba y Violeta decía, déjalo pues a Paco que hable un poco, porque su papá hablaba. No, le pregunté, Parecen como ahora. don Fernando, le dije, ¿cuál es su principal éxito? Ajá. Y yo pensé que me iba a decir, ser presidente del Perú. No, me dijo, haberle ganado a ella la torre. Eso es lo que me dijo. Cuando a Había mucho Belaúnde- encono entre los cuando dos, le ¿no? dije Claro, a más de Fernando Belaúnde, Belaúnde que el partido debe ser una universidad, un poco para picarlo, ¿no? Para ver qué me decía. Me parece fantástica la idea. Hay que invitar expositores, gente capacitada, abrir el partido para que los militantes escuchen los diversos puntos de vista, etc. Si me permiten, cuando mi padre militaba en Acción Popular, hizo incluso un grupo
de gente que estaba dedicada, una escuela, digamos, doctrinaria, ¿no? En donde participaron varios. Mira, entre ellos Héctor López Martínez estuvo en ese grupo. Este famoso historiador que todavía nos deleita con su libro de historia. Historiador del comercio. No, sí, claro, del comercio. Después estuvo, al final entró Valentín también. Eso es verdad que venía de la democracia cristiana, pero Valentín entró también, ¿no? Estuvo Ricardo Boto, que tú los conoces a todos, que han estado ahí, en fin, ya no me acuerdo, eran varios. Una segunda cosa que se le reprocha, y usted lo ha mencionado, es que su reforma agraria no fue todo lo ambiciosa que se hubiera esperado que fuera, incluso de lo que él prometió en campaña. Bueno, probablemente. Que se fueron quitando cosas en el camino y al final aprobó una reforma agraria sí, tímida. Probablemente, efectivamente, había una mayoría afrodriguista que se opuso mucho a la reforma, y es verdad también que la finalidad no era perjudicar a nadie. La reforma que emprendió el general Velasco era una reforma revanchista, como si los terratenientes de aquel entonces hubieran sido culpables de la situación muy precaria de campesinos sin tierra, en fin. Eso venía de siglos. Había exactamente una situación estructural de poco entendimiento de quién era el propietario de las tierras. Nunca tuvo el afán... No en todos casos, pero en buenos casos. De estar quitándole la tierra a los agricultores. La idea era que las zonas no muy bien trabajadas o no bien incorporadas o periféricas o qué sé yo, podían expropiarse para fines de reforma agraria sin afectar la capacidad productiva de los fondos primigenios, y compensar más bien ampliando la frontera agrícola en la ceja de selva y haciendo unas irrigaciones para evitar que mucha del agua que se va al océano, Gallito Ciego, Tinajones, etcétera, se usaran para mejorar la calidad de riego. Lo que pasa es que el proyecto que presentó Cubas Vinatea, me acuerdo en esa época, que era un proyecto de reforma agraria gradual. Bueno, pero déjame por favor decir lo siguiente. La reforma agraria fue una iniciativa de John F. Kennedy. Fue impulsada por la Alianza para el Progreso. En el año 1961 hubo una conferencia en Uruguay a la que el presidente don Manuel Prado envió a su primer ministro, don Pedro Beltrán, y en esa conferencia el Perú reconoció, como todos los países del continente, que había una iniquidad en la distribución de la tierra, que había que hacer un esfuerzo para replantear el problema de la tenencia de la tierra, y que ese esfuerzo había que hacerlo de la manera menos dolorosa posible. Y firmó por el Perú... gradual, pero sí, hacerla. Pero firmó por el Perú don Pedro Beltrán, es decir, había consenso en que había que resolver un problema, ¿no? Bueno, unos querían ir más al extremo que otros, pero el hecho es que se hizo una reforma. Tenemos que hacer una pausa a esta hora, recordando la pregunta. A ver, ¿cree que una facción de Acción Popular es aliada del actual gobierno? 960 personas dicen que sí, 54 personas dicen que no. Eso es el presente, pero estamos haciendo historia, estamos recordando. Pero vamos a tener que terminar los con momentos el presente. fundacionales de Acción Popular. Y, como sí, no, recordando a su líder máximo, Fernando Belaúnde Terry. Esto es Enfoques Cruzados en el horario estelar de Canal N. Venimos. Pide tu comida favorita en Pedidos Ya. Tus desayunos, almuerzos y cenas desde solo 7 soles 90 y paga menos por el costo de envío. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Dicen que si queremos cambiar a nuestro país, debemos empezar por uno mismo. Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti. Yo doy esfuerzo, sudor y chamba. Yo doy mi papita guairo, que está bien rica. Yo doy mis ganas de crecer y la rebajita a mi casera. Dar lo mejor de uno es querer a tu país. Como tu Caja Huancayo, que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas. Es hora de dar lo mejor. Caja Huancayo, la caja del Perú.
Renuncio a tener que viajar 3 horas por día. Renuncio a los mensajes de trabajo a las 11 de la noche. Renuncio a no poder trabajar al lado de él. Existe ese trabajo que se adapta a tu vida. No renuncies a encontrarlo. Boomerang. Trabaja de lo que te gusta. Los Enfoques Cruzados por Canal N, Jaime Chincha y un servidor, Gonzalo Segarra. Estamos hablando con Francisco Meiro Quesada y Rafael Belaúnde sobre el legado de Fernando Belaúnde Terry y la actualidad de Acción Popular y los niños, ¿no? Una siguiente cosa que se le reprocha un poco a Belaúnde es el tema de Sendero Luminoso, ¿no? Que no habría sabido dimensionar. Falso de toda falsedad. Incluso está este mito de lo de los abigeos, ¿no? Que entiendo que es un mito. No. El tema de los abigeos es un tema del primer gobierno, que hubo una guerrilla conformada por De la Fuente Uceda, entre otros, Lobatón, en fin. Hubo una más tenue y menos significativa encabezada por Béjar. La importante fue la de la Fuente. En ocasión de una incursión de los guerrilleros que fueron a una comunidad a proveerse de víveres y a robar ganado, un director de gobierno o el ministro del Interior en esa época declaró que habían cometido actos de abigeato, cosa que era cierta. Mi padre nunca pronunció el término de abigeato referido a Sendero Luminoso. Eso lo ha publicado, faltando a la verdad, un señor que se llama Humberto Jara en un libro que se llama El Grupo Colina. Ojo por ojo, creo que se llama, acerca del Grupo Colina. Eso es inexacto. El tema, Kissinger, que había vivido la guerra de Vietnam, decía que el problema con los movimientos subversivos es que cuando, si no vas ganando, si el formalismo, el Estado formal no va ganando, da la impresión de estar perdiendo, porque hay subversión, hay brotes, en fin. Y que eso confunde a mucha gente, porque la lucha antisubversiva es un proceso. Uno no puede decir que la guerra la ganó Truman porque tiró la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima. La guerra se ganó no solamente gracias a Rusia, gracias a los Estados Unidos, gracias a los demás aliados. El proceso antisubversivo fue un proceso que requirió mucho sacrificio de mucha gente. Además, muy excepcional. Una cosa que nunca se dice es que mientras que había guerrillas comunistas, izquierdistas en toda Latinoamérica, el único país que tuvo una banda de salvajes maoístas en toda América Latina, genocidas, fue el Perú. No se parecían nada. No se parecían nada al Che Guevara, a nada. La gente que promovía soluciones abusivas como los jueces sin rostro o las ejecuciones extrajudiciales como la del Grupo Colina, pretenden hacernos creer que la única forma de resolver el problema del terrorismo era con esos métodos. Y eso es falso. Sendero primero fue avanzando. El mismo Aymar Guzmán reconoce en la entrevista del siglo que en la época del general Noel estaban realmente abrumados al borde del colapso y en un momento que ya no podían crecer, si crecían por la izquierda, decrecían por la derecha, y entonces no tuvieron más remedio que mover el ámbito de la acción al ámbito urbano. Y cuando dejaron el campo y pasaron a enfatizar el terrorismo en las ciudades, la policía los pudo infiltrar, porque obviamente en el campo un forastero es un forastero, pero en la ciudad todos somos forasteros, de manera que infiltrar un movimiento subversivo en el ámbito urbano es muy fácil. Y gracias a eso el GEIN pudo eventualmente capturar a Abimael. Pero el logro tampoco es solo del GEIN.
las rondas, las rondas campesinas que comenzaron en Ucanamarca en el año 83, los esfuerzos de la Fuerza Armada, los esfuerzos de Boloña, cuando fue ministro de Fujimori, que financiaba al GEIN extra presupuestalmente, hizo una serie de maniobras para poderlos dotar de elementos, de manera que todos tuvieron una participación. El hecho que el fenómeno concluyera durante el gobierno de Fujimori no creo que haya sido un éxito exclusivo de él, no, fue un éxito de mucha gente, prolongado, muchos de los cuales murieron en el intento, ¿no? Bueno, ¿querías decir algo? Evidentemente sí, se trató de un proceso, pero yo lo que quería decir es lo siguiente: cuando Sendero empezó, primero, claro, este es otro tema, ¿no? Quizás para que lo discutan otros especialistas, ¿por qué surge algo tan monstruoso como Sendero? ¿Qué había en el Perú que generó algo así, tan monstruoso y destructivo como Sendero, tan malvado? Pero por otro lado también, en alguna oportunidad cuando Sendero empezó a actuar ya en Ayacucho, un general le dijo a Belaúnde: entramos y barremos con Ayacucho. Y Belaúnde dijo: un ratito. Una cosa es enfrentarse al terrorismo y otra cosa es entrar a mansalva en Ayacucho, donde va a morir gente inocente. De ninguna manera. Y eso poca gente lo conoce. Pero más bien las conclusiones de la Comisión de la Verdad fue, no se lo atribuye a Belaúnde, pero sí a General Noel, justamente, bueno, que tuvo una política mucho más represiva en derechos humanos que incluso Alan García y que Fujimori, ¿no? Bueno, mira, la Comisión de la Verdad también tiene sus bemoles, ¿no? Han habido comisiones para estudiar tropelías de dictaduras. El gobierno de mi padre fue un gobierno democrático, había un parlamento independiente, había una prensa libre, excesos o abusos pueden cometerse cuando, por ejemplo, unos oficiales de los cabitos se desesperaron porque había habido un rescate a unos heridos de Sendero Luminoso que estaban en el hospital de Ayacucho. Ellos reprimieron ilegalmente a algunos terroristas que fueron ejecutados. Esos soldados y esos oficiales fueron llevados a juicio y purgaron condenas. O sea, cuando había un exceso, obviamente que el exceso tenía que judicializarse. Lo que no se puede hacer cuando se combate al terrorismo es ser permisivo y hacerse de la vista gorda respecto a los excesos. De todas maneras, totalmente de acuerdo. Hay que perseguirlo siempre. Por supuesto. Otro mito que se construyó en la historia fue que Belaúnde sale en pijama. No, falso. Por eso, justo estoy hablando, le estoy preguntando del mito, ¿no? ¿Quién cree el mito? Sí, hay tantos mitos. ¿Quién cree el mito del Salió pijama? vestido. No, sí, yo sé. Pero es verdad que destituyó al gendarme que lo estaba conduciendo. Sí, no se atrevían a identificarse. Ajá. Entonces mi padre le dijo, pero encima de traidores, usted es un cobarde. No, bueno, ahí lo levantaron en peso y se lo llevaron. La noche del golpe. Ese día yo me fui a Buenos Aires, llevándole... yo acompañaba a mi padre de niño a sus giras, en fin. Me dejaba a mí faltar al colegio con tal de poder navegar por el Guayaga o ir a caballo a Cajatambo como he contado, o a Cotahuasi, en fin, a tantos lugares, ¿no? Entonces, mis tíos decidieron que yo tenía, como yo estaba acostumbrado a viajar con mi padre, tenía que llevarle... ¿Qué edad tenía usted? Yo ya tenía 21 en ese entonces. Bueno, igual era joven. Entonces le llevé $150, que era producto de una chanchita de la familia, y un poco de ropa, y una maleta con ropa, ¿no? Me fui a Buenos Aires, estuvimos unos días ahí, y bueno, él declaraba a la prensa, había gobierno militar, lo mandaron callar un día, él no quiso callarse y nos botaron. Y nos metieron a un avión y eventualmente nos llevaron a Nueva York, ¿no? Y así comenzó su destierro. Y yo lo acompañé en Boston los 2 primeros años, hasta que él se casó con Viola.
y se mudó de Boston y yo me mudé de Boston a Arizona. Pero el día del golpe él salió totalmente vestido. Hubo tiempo porque los tanques le estaban rodeando, hacían mucho ruido, y mientras él llamaba por teléfono, él se fue vistiendo y se fue enfermo. Para terminar, yo quería hacerles dos preguntas, una a cada uno. Ya. ¿Qué pensaría don Fernando de que el puesto que él lo ocupó, yo creo que con sus luces y sus sombras, esté hoy en manos de un sujeto como Pedro Castillo? Y Paco, ¿qué pensaría de los niños? Bueno, no lo sé, yo no puedo responder a esa pregunta. Yo creo que hay que ver el contexto. Yo, por ejemplo, particularmente en la segunda vuelta, yo tengo más de 70 años, decidí no ir a votar porque no me identificaba con ninguna de las alternativas. Normalmente hago eso, simplemente no fui a votar, lo cual no significa que deteste o denoste a la señora Fujimori o al señor Castillo. No, simplemente no tuve ningún interés en participar. Creo que ha cometido muchos errores, pero creo también, en honor a la verdad, que parte de la campaña en contra, no toda, parte, creo que es fabricada, ¿no? O sea, me parece que es exagerado lo que se le está haciendo. Me parece, sí. Bueno, no vamos a tener tiempo por ejemplo, el tema de... La respuesta de voy a hacer porque ya estamos terminando. La última breve en este sentido. Yo creo que Belaúnde hubiera hecho lo siguiente. Víctor Andrés García Belaúnde tiene un libro sobre los ministros de Belaúnde. Y hay un caso de un ministro, no voy a decir su nombre, de un ministro que fue ministro del Interior y que dijo que era ingeniero, que tenía título de ingeniero. Bueno, resulta que no lo tenía. Había mentido. Y tu padre le dijo, señor, por favor, presénteme su renuncia. Entonces, eso es lo que digo yo a los niños que renuncien a Acción Popular, pero repitiendo las palabras de Fernando Belaúnde Terry, porque lo que debe primar fundamentalmente es la ética y los valores, no solamente en Acción Popular, sino en todos los partidos, por una razón muy simple, porque la política ha dejado de ser servicio y se ha mercantilizado. No digo que todos, hay personas de gran calidad. Este programa se ha llamado De Belaúnde a los niños y ha sido un gusto tener aquí a Rafael Belaúnde y a Paco Miro Quesada en un programa que ciertamente quedará como un momento en el que hicimos historia, y siempre es refrescante porque no solamente aprendemos o reaprendemos, sino que vemos que muchas cosas que pasaban hace 50 años y poco más siguen ocurriendo. Gonzalo, ha sido un gusto. Hasta mañana, Jaime. Nos reencontramos en Enfoques Cruzados a partir de las 10 de la noche, conmigo desde las 8:30 de la noche en Octavo Mandamiento, en el horario estelar de Canal N, que continúa de inmediato, en vivo, con Melissa Pesquiera y Hora 11. Buenas noches.